En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te daré buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día viernes, empezamos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que es nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y Él es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas estas personas que están viendo este programa. Cuídalos, Madre, protégelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día, hoy viernes, habla Señor, que tu siervo escuche. Segunda carta de Samuel, capítulo 11. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Raba. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén, y un día a eso del atardecer se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio, y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías elutita. ¿Sí se pronuncia así? Sí. David mandó a unos para que se le trajesen. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio, y detrás de él le llevaron un regalo del rey, pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retíraos dejándolo solo para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab, y hubo bajas en el ejército. Entre los oficiales de David murió también Urías elitita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado contra ti solo pequé, cometí la mentira que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Evangelio de San
de San Marcos capítulo 4. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa cimientos en la tierra, y él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha, ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Como un grano de mostaza, el sembrador en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas los exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Misericordia, Señor. Hemos pecado. ¿Qué aprendemos? Bueno, yo creo que en este salmo David está pidiendo perdón a Dios por toda su maldad, ¿verdad? De que cometió pecado, ¿verdad? Cometió un adulterio muy grande con la esposa de uno de sus, ¿qué se podría decir? De sus soldados. Pero yo creo que también aquí es un salmo como personal también para cada uno de nosotros, para pedirle a Dios también en cierta forma esa misericordia que muchas de las veces se nos olvida voltear a ver a Dios cuando pecamos, Andrés. Cuando tenemos un pecado, pues a veces hay pequeños pecados veniales que se pueden confesar cuando empezamos la misa, pero hay pecados más grandes que solamente a través de la misericordia de Dios son perdonados. Discerniste bien. El salmo fue escrito por David. ¿Por qué? Porque cometió el error y el pecado más grande. Ayer hablábamos acerca de que Dios instituía su casa, su iglesia, y que todo aquel que cumpliera sus mandamientos se iba a sentar en el trono de Dios. Y explicamos cómo era eso de sentarnos en el trono de Dios, si nosotros somos indignos. El que puede estar solamente es Jesús. Pero cuando estás cumpliendo los mandamientos, ayer hablábamos que tenías que ser una luz en tu caminar con la gente, tu comportamiento, tu forma de ser, pero aunque camines en la presencia de Dios, esto es una pelea, es una guerra continua. En aquel tiempo David peleaba contra carne y sangre. Nosotros ya no peleamos contra carne y sangre, ahora peleamos contra espíritus. Por eso David, aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que era un tiempo de guerra cuando los pueblos salen a pelear. Bueno, entonces nos enseña que va a haber un tiempo que los espíritus malignos nos van a estar friegue y friegue, y va a haber tiempo que no van a hacer nada, y tenemos que estar preparados, no cometer el error que cometió David. Cuando es tiempo de guerra tenemos que estar peleando, y David decidió quedarse en su casa. Se quedó en su casa. Eso se llama pecado de pereza. Se quedó dormido, se quedó descansando, y su ejército peleando. Y después salió. Y cuando tienes un pecado, cuando estás en pecado, cuando estás en la pereza, es muy fácil. Cuando estás en la casa solo y no tienes presencia de Dios en tu vida, el diablo te ataca con malos pensamientos. Y le pone a una mujer desnuda en una azotea de una casa. Cuando vas a Israel, pues, del castillo de David a la que dicen que es la casa, pues, no hay mucha diferencia. Pues yo creo que el diablo también atacó a la mujer, porque ¿a quién se le ocurre a una mujer salir a bañarse afuera en la terraza completamente desnuda, ¿no? O sea que el diablo prepara el camino para que eres el Hijo de Dios, te quiero sacar del camino, no quiero que estés en presencia de Dios. Y David cayó redondito, cayó redondo,
Y un pecado es como un cáncer, se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo hasta terminar en muerte. Mandó traer al esposo, que era Urías. Urías significa el fiel del Señor. Por eso cuando lo mandaba, ves, acuéstate con tu mujer, él no se iba, se quedaba fuera de la casa del rey a dormir. ¿Por qué no has ido con tu mujer? Es que es tiempo de pelea, no es tiempo para acostarme con mi mujer, es tiempo de pelear. Y David se dio cuenta que este hombre, que a pesar que no era judío, era una persona que amaba a Dios. Pues qué bueno que seamos como Urías y que peleemos y que seamos fieles a Dios. Cuando nos venga la tentación o cualquier cosa, seamos fieles a Dios. Y después lo manda a matar, empieza a mentir, y todo este tipo de mentiras se va haciendo un cáncer. Él cree que Dios no lo está viendo. La palabra David significa amante o el amado, pero él debe ser amante solamente de Dios, y sin embargo traicionó el amor de Dios y le hizo adulterio, y Dios lo vio. Por eso le mandó a Natán. Natán es el sacerdote, yo creo que mañana lo vamos a ver. Natán significa Dios vio, y cuando Dios ve, Dios va a actuar. Por eso no debemos hacer cosas, porque Él nos está viendo, y no solamente nos ve exterior, nos ve interior, y por eso tenemos que estar precavidos, tenemos que ser atentos. Eso es lo que David nos enseña, y después él se arrepintió e hizo este salmo. Soy un miserable pecador, reconoció que era un pecador, y que pues se había equivocado. ¿Qué pasa cuando yo cometo un error, un pecado? ¿A dónde debo de acudir? A confesarte. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. Por eso el Evangelio empieza poniendo dos parábolas. La primera parábola habla: el reino de los cielos es semejante a un sembrador que puso una semilla, y sin saber cómo, esa semilla va creciendo hasta dar fruto. El sembrador, Dios. La semilla, la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Y Cristo va creciendo. Primero nos evangelizó por aquellos tiempos de Nazaret, en Galilea, cuando caminaba él aquí, y después, cuando subió al cielo, antes de irse, le dijo a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. Lo que hablábamos ayer, la iglesia. ¿Cómo le identificamos que es la iglesia de Cristo? Fácil. A Pedro le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Y tú vas y buscas la tumba de Pedro, la hallas en el Vaticano, y arriba del Vaticano, arriba de la tumba de Pedro está el Vaticano, que es la iglesia católica. Se cumple la palabra de Dios: sobre ti edificaré mi iglesia. Y los protestantes se parten la cabeza que si es piedra chica, que si es piedra grande, que Cristo es más grande. No, Cristo está hablando de que Él, sobre la piedra de Pedro, edificará su iglesia. Entonces, para identificarla, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Dónde debo ir? Señor, misericordia, misericordia. ¿Quién es la misericordia? Cristo. Y Cristo es la iglesia. Si yo quiero misericordia, si yo he adulterado, si yo he cometido pecado, yo sé que estoy mal, voy a la presencia de Dios, voy a la presencia de Cristo. Aquí dirás: pero aquí no habla de sacerdotes. Mañana lo vas a ver, porque va a mandar a Natán, al sacerdote de él. ¿Para qué? Para que él le perdone los pecados. Mañana lo vamos a ver. Pero después pone otra parábola. La semilla es como una semilla de mostaza que va creciendo. Ese es Cristo, una semilla que fue plantada en esa tierra fértil que se llama María, y después de ahí nació el vástago. ¿Por qué? Porque la Biblia hablaba de que nacería un vástago de David. Nació en Nazaret, nació en Belén y se fue a vivir a Nazaret, y Nazaret significa vástago. Nació, creció, y esa semilla
después de que murió, dio fruto, fue creciendo y creciendo, y es la semilla más grande que ha crecido en el mundo, la Iglesia Católica, porque abarca desde la tierra hasta el cielo. Por eso, misericordia, Señor, hemos pecado. Ve a la casa de Dios, a la casa de la misericordia, que es la Iglesia Católica. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. La casa de Dios, la casa de la misericordia, la Iglesia Católica. Pero yo me voy a quedar con las palabras que le gustaron a Ter, que es el versículo 2 del Salmo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice Dios, vamos a ver el 2. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Esa es la parte que más me gusta, el reconocer. Nosotros somos unos miserables pecadores, ni somos dignos de estar en la presencia de Dios, pero Él nos ama tanto que quiere estar junto con nosotros, tanto así quiere estar junto con nosotros que tomó forma humana por ti, por mí. Todos cometemos pecado, dice la primera carta de San Juan. Y si cometemos pecado y no lo reconocemos, hacemos parecer a Dios como un mentiroso. Y nuestro Señor no es mentiroso. Vayamos a la casa de la misericordia, limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestra alma para hacer de nuestro corazón un templo verdadero para que habite el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.